Shalom, muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos. Bienvenidos una vez más al Ministerio por Amor de Sion No Callaré. Hoy traemos el estudio semanal de la Parashá Vayera, que quiere decir y se apareció. Esto lo tenemos en el libro de Génesis, capítulo 18, desde el verso 1 hasta el 22-24. Y tenemos la Haftará en el capítulo 2 en el Segunda de Reyes, capítulo 4, del 1 al 23. Vamos a entrar directamente porque tenemos muchísimo que estudiar en esta Parashá Vayera, y vamos a iniciar la escritura desde Bereshit capítulo 18, desde el verso 1 al 5, y nos dice así la escritura. Después se le apareció el Eterno en el encinar de Manré a Abraham, estando él sentado en la puerta de la tienda en el más intenso calor del día. Y alzando sus ojos miró, y he aquí 3 varones erguidos frente a él. En cuanto los vio, corrió a su encuentro desde la puerta de su tienda y se postró a la tierra, y exclamó: Señor mío, si he hallado gracia ante tus ojos, te ruego que no pases de largo junto a tu siervo. Tráigase un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos bajo el árbol, mientras tomo un trozo de pan para que sustentéis vuestro corazón. Luego seguiréis adelante, pues por eso habéis pasado junto a vuestro siervo. Contestaron: haz como has dicho. Muy bien, la escritura dice que Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda, seguramente a mediodía por el calor que hacía. Se le presentó el Eterno en una visión en el encinar de Manré. Lo que no nos dice la escritura qué vio Abraham en la visión. Para mi humilde entender fue la misma Shekinah, la gloria del Eterno, anunciando lo que iba a acontecer seguidamente. La Torá nos dice que venían 3 hombres, en hebreo, Shlosha Anashim. Este concepto hebreo nos muestra desde la raíz escritural que se acercan 3 varones, 3 hombres. Aquí debemos aclarar que se refieren a 3 seres celestiales enviados por el Padre. Estos Shlosha Anashim son mensajeros divinos, ángeles o enviados, malachim, para cumplir un propósito el cual les ha sido designado en aquel momento. Abraham, después de haber recibido la visión del Eterno, entiende perfectamente que estos 3 malachim, estos enviados, los acoge en su tienda en el encinar de Manré, donde Abraham habitaba y tenía sus tiendas. Seguramente que Abraham, a sus 99 años de edad, tendría algún cargo o alguna responsabilidad en su comunidad donde vivía con todas las demás personas. Esto le permitía algunas veces tomar parte de algún tipo de litigio o de juicio, actuando como uno de los ancianos del entorno donde habitaba, actuando como un juez o gobernante o que mandaba en su poblado. Probablemente este fue una de las razones por la cual él estaba en la puerta de su tienda, hasta que levantó sus ojos y vio a estos 3 malachim, estos 3 enviados. Se postró rápidamente sobre su rostro en tierra como señal de respeto o reverencia. Entendió rápidamente quién tenía delante. Y esta postrar o inclinar en hebreo se dice shakha, que quiere decir que se inclinó. Algo también a puntualizar muy interesante es que Abraham habla de estos 3 malachim como si fueran una sola persona, diciendo Adoní, mi Señor. En el verso 3 hace esta puntuación y una vez que les ofrece resguardo,
el lavado de pies y alimentos a estos tres enviados, estos seres celestiales, le contestan como si fuera una sola persona, diciendo así en el verso 5: y contestaron: haz como has dicho. Los tres contestaron a la vez. Vamos con el verso 6 al 8 del capítulo 18. Y Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas, haz tortas. Enseguida, corriendo, fue hacia la vacada. Abraham tomó un becerro tierno y bueno y se lo dio al mozo, y éste se apresuró a aderezarlo. Juntamente con el becerro que había aderezado, tomó también cuajada y leche y lo presentó entre ellos. Y mientras él se mantenía en pie junto a ellos, debajo del árbol, ellos comían. Aquí vamos a explicar algo rápidamente sobre el tema de la alimentación para dejarlo claro. Pues iban a comer carne con leche, iban a mezclarlo, lo cual es algo que no es correcto según la Torá. Y podríamos dudar de que Abraham Avinu ignoró los alimentos kasher o que tal vez no lo conocía. Los eruditos desde antaño del pueblo de Israel han interpretado estos textos de una forma general, aplicándolo no solamente al caso particular de no cocer una cría en la leche de su madre, como dice la Torá, sino a no mezclar productos cárnicos como productos lácteos. La ciencia médica de nuestros días del siglo XXI muestra que no es saludable para la digestión este tipo de mezclas de leche y carne. Las carnes necesitan el ácido para disolverse y la leche es una base que es contraproducente al ácido. Podemos ver cómo Abraham ofrece tanto productos lácteos como cárnicos a los 3 visitantes. La pregunta es: ¿no seguía nuestro padre Abraham los mandamientos ordenados por Adonai? En Génesis 26:5 tenemos una aclaración y dice así: el Eterno habla y dice: por cuanto Abraham oyó mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Entonces, tenemos 3 opciones. Esta prohibición solo fue dada a los Bené Israel cuando la Torá escrita fue entregada en el Sinaí. Por esa razón, Abraham Avinu podía comer carne con leche. También tenemos otra opción, que Abraham ofreció 2 tipos de menú a los visitantes y podían elegir entre comer leche o carne, pero no ambos. Abraham ofreció primero los productos lácteos y luego, más tarde, los cárnicos. Para mí, humildemente, la última opción es la más razonable, ofreciendo primero los lácteos, mientras se iba cocinando el becerro. Así, de esta manera, no tenían que esperar ningún tipo de tiempo para comer la carne. También Rashi nos hace una puntuación sobre esto, y Rashi dice que en el orden en que iba preparando la comida, la ofrecía a los mensajeros celestiales. Pero el texto tampoco nos confirma que hicieron lo contrario. Lo único que sí sabemos es que Abraham guardó los preceptos del Eterno con toda rectitud, según lo hemos leído anteriormente en Bereshit 26:5. Seguimos con el verso 9 al 12. Después le dijeron: ¿dónde está tu mujer Sara? Y él le dijo: he aquí, está en la tienda. Y dijo: volveré a ti sin falta según el tiempo de la vida. Y aquí que tu mujer Sara tendrá un hijo. Y Sara escuchaba la entrada de la tienda, pues estaba detrás de él. Y Abraham y Sara eran ya ancianos, entrados en días, y a Sara le había cesado la costumbre de las mujeres, o séase, la menstruación. Y se rió Sara en sus adentros, diciendo: después de mi menopausia, ¿he de tener placer siendo mi señor anciano?
Esto que está aquí Sara matizando en el verso 12, llamando a su esposo Abraham Adoní, mi señor en hebreo, eso es algo precioso, según mi forma de entender, pues Sara refleja el amor y el respeto que tenía hacia la figura de Abraham, su esposo. Algo que en todo matrimonio debe mostrarse, aunque sea una sola carne, pero debemos reconocer quién es la cabeza en el matrimonio, sujetándonos a la autoridad sin ningún miedo, como la Keilah, comunidad del Mashiach, honra y ama a su rey, haciendo el bien en todo momento con dignidad, honra y pudor. Esto lo tenemos en 1 de Kefa, capítulo 3, versos 5 y 6, y lo voy a leer para ustedes. Porque así también se ataviaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Elohim, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándolo Adoní, mi señor, de la cual vosotras fuisteis hechas hijas, haciendo el bien sin temer a ninguna amenaza. Esto nos debe servir como señal dentro del matrimonio, sin perderse mutuamente el respeto o anular las responsabilidades dadas a cada uno de los cónyuges, sin solapar el papel del otro, honrados con el amor de Yeshua en todo momento. Continuamos con los versos 13 y 16 del capítulo 18 de la Parashá Vayera. Entonces dijo el Eterno a Abraham: ¿por qué se ha reído Sara así diciendo: ¿es cierto que daré a luz cuando ya soy vieja? ¿Acaso hay algo imposible para el Eterno? En el momento señalado volveré a ti en el tiempo señalado, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara negó diciendo: no me he reído, pues tuvo miedo. Pero él dijo: no, realmente te has reído. Y levantándose de allí, aquellos varones celestiales dirigieron la mirada a Sodoma, y Abraham fue con ellos para despedirlos. Vamos a ver aquí la reacción de Sara ante la declaración del Eterno en el verso 13 y 14. Fue una risa debida, seguramente, creo yo, a su nerviosismo por el hecho que iba a acontecer, el cual que iba a concebir ese hijo desde que salieron de la tierra de Ur, que fue prometido, que es el hijo de la promesa, como todos sabemos, Isaac, el cual sería de traer un hijo a sus 90 años, habiendo perdido ya su periodo menstrual, lo que se dice también la costumbre de la mujer. Esto debió ser así. La Escritura también nos dice que ella era estéril, pero hubo una promesa para ella también en Génesis 17:16. Donde Abraham también se sorprende y se ríe. Esto nos enseña normalmente, pero Abraham también se rió en su corazón. Y no creyó que la vejez de los 90 años de Sara y él a sus 100 años, casi a sus 100 años, serían capaces de engendrar un hijo. Lo leemos en Bereshit, capítulo 17:16, y lo leo para ustedes. Y tu mujer Sarai no la llamarás Sarai, sino que su nombre será Sara, y la bendeciré, y también te daré un hijo por medio de ella. Sí, la bendeciré y haré de ella naciones, y reyes de pueblos procederán de ella. Y cayó Abraham sobre su rostro, pero se rió y dijo en su corazón: ¿a un hombre de 100 años le habrá de nacer un hijo? Y Sara dará a luz con 90 años. Génesis 17, 16 y 18. Una de las razones por las cuales Sara debía ser estéril es para que una vez más la gloria de Akadosh Baruj Hu fuera manifestada en toda la tierra, apuntando la incapacidad humana frente a este tipo de situaciones,
donde el Eterno mostraría su gran poder haciendo este milagro en nuestra matriarca Sara, a sus 90 años, cuando su cuerpo estaba ya seco y también vacío, porque reconocemos que era una mujer estéril para traer hijos al mundo. Este hijo que había de nacer debía ser el hijo de la promesa, como he dicho anteriormente, pues de ninguna manera podía ser Ismael, el hijo de la carne, pues esto fue hecho de una forma impaciente. Tenemos que entender y entrar dentro de la mente de Sara, el humanismo que ella ejecutó por ver su incapacidad de no dar hijos a su esposo, creando celos y malestar seguidamente a Sara con su sierva Agar, olvidando la voluntad de Elohim, 24 años antes de este tiempo donde se le es profetizado por el Eterno que haría de Abraham una gran nación y que de sus lomos saldrían multitud de naciones. Vemos que la condición para que las promesas puedan ser cumplidas para los hijos de Abraham es que se transmita a los hijos del camino de justicia dentro del orden establecido. Esto es honroso a todo aquel que guarda la voluntad de Elohim, la Torá de Adonai, viviendo bajo la obediencia y el temor al Eterno para poder recibir sus bendiciones. Hay muchos textos donde nos podemos apoyar que nos hablan de lo mismo. Éxodo 10.2, Éxodo 12.26, 27, Devarim 4.9, el Salmo 78, 5.7, Proverbios 22.6. Estos son algunos de los textos, pero hay más. Todo esto se debía cumplir como una señal profética, como una imagen profética del Mesías Yeshua que había de venir. En el verso 14 nos dice así: ¿acaso hay algo imposible para Elohim? En el momento señalado volveré a ti en el tiempo señalado. Vamos a hacernos aquí una pregunta y vamos a pensar. ¿A qué se refiere el Eterno con el tiempo señalado? Aquí se refiere a la palabra Moed, los tiempos señalados, que tiene que ver con las festividades del Eterno señaladas, Mikra Kodesh, convocación sagrada, según encontramos en el libro de Vayikra, capítulo 23, donde de una forma profética apuntan a la sombra de aquel que había de venir, Yeshua, el Rey de Gloria, el cual iba a ser manifestado por Isaac, el hijo de la promesa, apuntando al Cordero de Elohim, naciendo en uno de estos Moedim, de estas festividades señaladas, estos tiempos proféticos. Esta festividad fue panes sin levadura, así que la anunciación de Isaac fue en Génesis 18:6 y 19:3. Mira, lo leo para ti. Verso 6. Abraham se apresuró a entrar en la tienda de Sara y dijo: toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz tortas, panes sin levadura. 1. Y en el 19:3 nos dice así: pero como les rogaba con insistencia, fueron con él, entraron en su casa y él les preparó un banquete, coció panes sin levadura y comieron. Aquí tenemos estas señales, según la Escritura, para nosotros donde podemos confirmar la sombra profética de Isaac como Sea Elohim, el Cordero de Elohim. Los textos de sabiduría judía de nuestro pueblo Israel nos data el nacimiento en el 15 de Aviv, donde empieza la festividad de Hag Matzot, señalando a los Bené Israel saliendo apresuradamente de la tierra de Misraim y el yugo de esclavitud, según Éxodo en la primera redención. Nos vamos al verso 17 hasta el 22.
Y dice así el Eterno: y se dijo, ¿encubriré a Abraham lo que voy a hacer? Porque ciertamente Abraham llegará a ser una nación grande y fuerte, y en él serán benditas todas las naciones de la tierra, porque lo que he escogido para que instruya a sus hijos y a su casa y a sus sucesores a mantenerse en el camino del Eterno, practicando justicia y derecho, para que cumpla el Eterno sobre Abraham todo cuanto ha predicho acerca de él. Entonces dijo Elohim: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra es grande, y se ha agravado el extremo su pecado, descenderé ahora y veré si en todo han obrado según el clamor que llega hasta mí, y si no, lo sabré. Entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero el Eterno se quedó aún con Abraham. Entonces, acercándose a Abraham, dijo: ¿destruirás al justo como al malvado? En diferentes versos vemos esta expresión, y el Eterno dijo. Y el Eterno dijo. Cada vez que uno de los mensajeros celestiales hablaba y se dirigía a Abraham Avinu, utiliza este término. Y ahora veremos más adelante qué es esto. Pero veamos antes qué iba a suceder en estos momentos con estos seres celestiales, estos malachim, estos ángeles, y que venían los cuales a hacer justicias, pues el Eterno había oído el clamor de estos dos pueblos, y el olor de la inmundicia había subido al trono de Elohim. Abraham empezó a interceder por los justos que había en Sodoma y en Gomorra. Vamos a ver la palabra y la etimología, que quiere decir se acercó, que quiere decir Vayigash. Tiene tres significados. Primeramente, el significado de Vayigash lo tenemos en 2 de Samuel, capítulo 10, 13, que quiere decir guerrear. Bereshit 44, 18, humillarse. Y Primera de Reyes 18, 36, que quiere decir también interceder. Con todas estas intenciones, Abraham Avinu se acercó al Eterno en los versículos 23 al 26 y lo desafió. En los versículos 27 y 29 hay humillación, y en los versos 30 al 32 predomina la intercesión por las personas justas que pudiera haber en esa tierra de Sodoma y Gomorra. Aunque estos fueran solamente 10 sadikim, 10 justos, los cuales no participaron de los hechos abominables de sexo, sodomía, idolatría, brujería y sacrificios de niños a los dioses paganos del lugar. En el capítulo 19, estos dos malachim que fueron a Sodoma y a Gomorra, Lot los vio y los reconoció. Entendió a quién tenía delante, que no eran dos simples hombres, sino que eran esos dos malachim, esos seres divinos, esos ángeles enviados por el Eterno. Por este mismo hecho se postró en tierra, Shahak, como hizo con su tío Abraham, llevándolos a su casa, ofreciéndoles alimento y un lugar donde reposar y dormir. Pero antes de esto, los hombres del lugar golpearon la puerta intentando tener relaciones sexuales con ellos. Vámonos a Génesis 19, 4 y 5, y lo leemos. Aún no se habían acostado cuando los hombres de la ciudad, los sodomitas, rodearon la casa, los jóvenes y ancianos, toda la población hasta el último, y gritando a Lot le dijeron: ¿dónde están los varones que han venido a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Lot intentó de que esta abominación no sucediera, dando a sus dos hijas, las cuales eran vírgenes, para que fueran tomadas por estos perversos. Pero ni aun así cedieron los deseos lascivos de todo el pueblo, arremetiendo contra Lot
Y por la misericordia de Elohim, los malajim tomaron a Lot y lo metieron dentro de su casa, ordenando a Lot a tomar a toda su parentela para sacarlos de su casa, pues aquí los seres celestiales, los ángeles, malajim, anuncian que Sodoma iba a ser destruida de una forma inminente. Lo leemos, Bereshit 19, del 13 al 26. Porque nosotros vamos a destruir este lugar, ya que el clamor que subió delante del Eterno es grande, y el Eterno nos envió a destruirlo. Entonces salió Lot y habló a sus yernos, los que habían tomado a sus hijas, y les dijo: levantaos, salid de este lugar, porque el Eterno va a destruir esta ciudad. Pero a sus yernos les pareció tontería. Al despuntar el alba, los ángeles apremiaban a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijas presentes, para que no seas barrido por el pecado de la ciudad. Pero como él no se decidía, los varones lo agarraron y lo sacaron de la mano a él, a su mujer y a sus 2 hijas, gracias a la misericordia del Eterno hacia él, y lo hicieron estar fuera de la ciudad. Entonces el Eterno hizo llover desde los cielos sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte del Santo bendito sea, y derrumbó estas ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de las ciudades y las plantas del suelo. Y la mujer de aquel miró hacia atrás y se convirtió en pilar de sal. Estos malajim fueron a salvar a la ascendencia del Mesías, porque dice que eran sadikim, así que los ancestros del Mesías estaban en Sodoma. Esta fue una de las razones por la que los malajim tenían que ir allí a salvar a Lot y a sus hijas. Esto requiere de una explicación escritural. Esto a lo mejor a muchos les puede chocar, pero ahora vamos a leer la escritura. Las 2 hijas de Lot tuvieron 2 hijos, que llegaron a ser 2 pueblos, los pueblos de Moab y Amón. Más adelante la moabita Ruth entraría a la congregación de Israel por el casamiento con Boaz y se convertiría en una de los ancestros del rey David y Yeshua HaMashiach. De la misma manera, el rey Salomón se casó con una amonita, Naamá, y engendró a Roboam. Esto lo tenemos en Primera de Reyes, capítulo 14, 21, y en Segunda de Crónicas 12, 13. El rey Roboam era uno de los ancestros del Mesías. Este fue hijo del rey Salomón. Bien, una vez desvelado esto, vamos a hablar de la teofonía o de la aparición divina de estos 3 malajim, de estos 3 ángeles, de estos 3 varones celestiales, los cuales vinieron a cumplir su propósito según hemos visto. Estos 2 malajim que se fueron a Sodoma a salvar a Lot y a su descendencia, según acabamos de leer, pero uno de ellos se quedó con Abraham, el cual es llamado todo el rato en la escritura como Yud, Hei, Vav, Hei, desde Bereshit 18:13. Vamos a ver quién es este ser que habla panim bepanim, cara a cara con Abraham. Pero antes voy a explicar qué es una teofanía. En el judaísmo y en el cristianismo se denominan teofanías a las apariciones del Santo bendito sea, o de seres angélicos que se narran en distintos episodios bíblicos, tanto de la Biblia hebrea, el Tanaj o el Antiguo Testamento, como en el Brit Hadashah. Una teofanía es una aparición de Elohim, un subconjunto del tema de la presencia de Elohim. Una teofanía es una manifestación intensa de la presencia del Santo bendito sea, que va acompañada de un despliegue visual extraordinario del Elohim de Israel.
según Él crea adecuado en cada momento. Esto lo tenemos claro como pilar básico de lo que voy a explicar. Por favor, quiero que entiendas esto. También la Escritura nos dice que Yud-Heh-Vav-Heh, el Eterno, se quedó a solas con Abraham, en el verso 22 del capítulo 28. Voy a leer para que tú también puedas entender. Entonces los varones se volvieron y se encaminaron hacia Sodoma, pero Yud-Heh-Vav-Heh se quedó aún con Abraham. Vamos a ver qué nos dice primeramente Génesis 1:27, que se utiliza una expresión en el arameo, Menra Adonai. Vamos a leerlo. Génesis 1:27, y oyeron la voz de Menra Adonai caminando en el jardín en la tarde del día, y Adán y su esposa se escondieron de delante del Señor Dios entre los árboles del jardín. Génesis 1:27, Targum de Jerusalén. Vamos a Génesis 2:8. Y un jardín del Edén del justo fue plantado por Menra Adonai antes de la creación del mundo, e hizo allí morar al hombre cuando lo había creado. Esto lo tenemos en el Targum de Palestina. Y nos vamos a Bereshit 3:8. Y oyeron la voz de Menra Adonai, caminando en el jardín en la tarde del día, y Adán y su esposa se escondieron de delante del Señor Dios entre los árboles del jardín. Menra Adonai caminando en el jardín del Edén. Note que la palabra Adonai camina y se le nombra Señor Dios. Esto lo tenemos en el Targumim Onkelos y Palestina de Génesis 3:8. Vamos con otro ejemplo también en Génesis 15:1. Después de estas cosas, Menra Adonai vino a Abraham en una visión diciendo: No temas, Abraham, yo soy tu escudo, tu recompensa será muy grande. La Menra Adonai hablando con Abraham. Génesis 15:1, Jewish Publication Society. Vamos a ver qué quiere decir la palabra Menra, su significado y de dónde viene. Menra es de origen arameo, que quiere decir, en el castellano, palabra. Y Adonai es el título con el cual se sustituye el nombre santo del Señor, Yud-Heh-Vav-Heh, el tetragramatón. Simplificando su contenido, sería en el idioma hebreo, primeramente, en el griego y en castellano. Vamos a verlo. Dabar Yud-Heh-Vav-Heh, Logos Yud-Heh-Vav-Heh, y el verbo de Dios. En los Targumim, que son las traducciones del Tanakh en arameo, se sustituyen en algunas las palabras Menra Adonai por el nombre Kadosh de Elohim, donde en el texto masorético se lee Yud-Heh-Vav-Heh, el tetragramatón. Estos textos son una interpretación en arameo de la Biblia hebrea producida o compilada por judíos desde finales del Segundo Templo hasta comienzos de la Edad Media, finales del primer milenio. Esta expresión aramea es utilizada en todo el Tanakh. Se usa en el Salmo 33:6, que dice así: Por palabra, Menra, Yud-Heh-Vav-Heh, fueron hechos los cielos, y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Vemos que en hebreo tampoco tiene el artículo la. Literalmente dice por palabra. No le ponen el artículo la palabra. Es por Menra, Yud-Heh-Vav-Heh. Los 72 sabios que tradujeron el Tanakh del hebreo al griego en la Septuaginta, en este salmo usaron la palabra logos, que es la palabra griega.
Vamos a ver un ejemplo en el libro de Yohanan, capítulo 1, del 1 al 4, y nos vamos al Brit Hadashah. En un principio era el Logos, y el Logos estaba ante Elohim, y Elohim era el Logos. En un principio estaba ante Elohim todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y el Logos se hizo carne y tabernáculo entre nosotros. Y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí con este texto, en Yohanan 1, desvelamos y simplificamos quién es la Menra. El Logos es eterno y el Logos es Dios en la versión griega, igual como se enseña en los Targumim con la palabra Menra. La Biblia no puede estar equivocada en explicar lo mismo con tantos años de diferencia. En el Salmo 33:6, por palabra Yud Hei Vav Hei, fueron hechos los cielos y la tierra. Y en Yohanan 1:3, todas las cosas por él, Logos, fueron hechas. Es sencillo. Es lo mismo Menra en arameo, Dabar en hebreo, Logos en griego y palabra o verbo en español o castellano. Lo entendemos. También tenemos otro texto de apoyo, el cual vamos a leer. Primera de Yohanan, capítulo 1, 1 y 2. Y nos dice así la Escritura. Lo que existía en el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que han palpado nuestras manos acerca la palabra de vida, pues la vida fue manifestada y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos que la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Bien, ¿qué entendemos con esto? Que aquel Malach que se quedó con Abraham, ese enviado, ese varón celestial, era el mismo Yeshua en su manifestación física. Está bien claro que nosotros no creemos en la Trinidad cristiana, eso es algo paganismo, es una doctrina que no es bíblica. Como hemos podido leer anteriormente los Targumim arameos, donde hablan de la Menra Adonai, desde el principio de Génesis, en el capítulo 1, 27, como quien planta el huerto del Edén en Génesis 2:8, quien camina y se le nombra Señor Dios, y en Génesis 15:1, no temas a Abraham cuando le hace salir de la tierra de Ur, le dice, soy tu escudo, tu recompensa muy grande hay para esto. Y hay muchos más textos bíblicos según los Targumim en arameo. Así que sobre esto sabemos primeramente que Yeshua es Yud Hei Vav Hei Menra y es una emanación de Elohim según las Escrituras. Esto aparece en los escritos arameos. En el Targum de Onkelos aparece 179 veces el término Menra. En el Targum de Jerusalén aparece 99 el término Menra. En el Targum Jonathan, 321 veces el término Menra. Y en el Targum Neofiti aparece 314 veces el término Menra. El arameo fue la lengua franca durante cientos de años en las comunidades judías de la tierra de Israel y Babilonia a partir del siglo VI antes de la era común. Para facilitar el estudio de la Biblia y hacer más inteligible su lectura pública, se necesita un texto con autoridad. En Bereshit 9, 12 al 15, en el Targum Jonathan, Yud Hei Vav Hei hace un pacto entre su Menra y Noach, después que paró el diluvio cuando bajaron del arca. Y lo leemos.
Génesis 9:12. Y Yud-Heh-Vav-Heh, Menra, dijo: esta es mi señal del pacto que establezco entre mí, Menra, mi palabra, y entre ustedes y toda alma viviente que está con ustedes hasta las generaciones y fin del mundo. En el Targum Neofiti, Génesis 15:6, y creyó Abraham en el nombre de la Menra de Yud-Heh-Vav-Heh, y se le contó por justicia. Abraham ya creía en la Menra de Yud-Heh-Vav-Heh, y ahora podremos entender este pasaje donde Yeshua habla sobre Abraham cuando le vio. Yohanan 8, 56, 58. Escucha lo que dice aquí Yeshua. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Yeshua le dijo: de cierto os digo, antes de que Abraham llegara a ser, yo soy. Abraham, vuestro padre, se regocijó de que vería mi día, y lo vio, y se alegró. Así que la Menra no es algo separado de Elohim, sino que es su expresión corpórea. También es lo que podemos percibir de Elohim en las Escrituras. También hay algo muy importante en otro escrito, en el Targum Jonatán de Barín 32 al 39, cuando la Menra del Eterno se revele para redimir a su pueblo. Dirán a todas las naciones: he aquí que yo soy el que soy, y no hay Elohim fuera de mí. Yo, en mi Menra, hago morir, y yo hago vivir. Heriré al pueblo de la casa de Israel, y los sanaré al final de los días. Y no habrá quien pueda librarlos de mi mano. Aquí la Menra de Adonai se revelará a su pueblo como yo soy el que soy. Como dice la Escritura, que herirá al pueblo de Israel y los sanará al final de los días. Revelación 1, 7 y 8, que dice así: he aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y también aquellos que lo traspasaron, y harán lamentación por él todas las tribus de la tierra. Sí, amén. Yo soy el Aleph Tav, dice el Señor Elohim, el que es y que era y el que está viniendo, el A Elohim. Una vez que le hemos quitado el velo a todo esto, según la Escritura, aquí teníamos a Yeshua, Menra, Dabar, Logos, o el Verbo de Dios. Creo que hemos entendido y hemos podido explicar esto de una forma sencilla para que entendíamos que aquel siervo, aquel enviado que estaba junto a Abraham, ese Malak, era la Menra de Elohim, el mismo Yeshua, que encontramos en el capítulo 1 de Juan. Continuamos con Génesis 21, del 1 al 6. Y visitó el Eterno a Sara, como había dicho, e hizo el Eterno como Sara según había hablado. Sara pues concibió, y para el tiempo señalado con Elohim le había hablado, dio a luz un hijo a Abraham en su vejez. Y Abraham llamó por el nombre al hijo que le había nacido, el cual Sara le había parido, Isaac. Y cuando tenía 8 días, Abraham circuncidó a su hijo Isaac, como Elohim le había ordenado. Y era Abraham de 100 años cuando le nació su hijo Isaac. Entonces dijo Sara: Elohim me ha hecho reír. Recordamos de que este Malach, Menra, cuando le profetiza a Sara de que había de dar a luz en el tiempo señalado, en esa Moed, según Levítico 23, en la festividad de Hag Masot, apunta a Isaac como una figura profética de Yeshua, Sea Elohim, el Cordero de Elohim, que según la sabiduría judía, nuestro padre Isaac nació el 15 de Aviv, al principio de la festividad de panes sin levadura,
seguido de Pesach anunciando la salida del pueblo de Egipto en su primera redención como Moshe Rabenu. Finalmente había llegado el hijo de la promesa. Isaac estaba ahí. Y que el Eterno le había profetizado a Abraham y a Sara en Génesis 17, cuando Abraham tenía 65 años y le nace a los 100. Por eso muchas veces he dicho que las profecías y los pactos de Dios pueden cumplirse tanto en una semana, como en un mes, como en 10 años, como en 40, cuando Él crea conveniente. Hay cosas que deben ser en los tiempos de Elohim y no en el tiempo del ser humano. Muchas veces la impaciencia y nuestra carnalidad nos llevan a cometer grandísimos errores, aun sabiendo que hay un llamado o unas promesas dadas como pueblo escogido, y también para nuestra vida personal un llamado en el reino de los cielos. Sara decidió poner al recién nacido Isaac, que quiere decir ríe o risa. Podemos entender el por qué Sara hizo esto. Lo leemos en el verso 7. ¿Quién le hubiera dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues le he dado a luz un hijo en su vejez. Este hecho trajo felicidad a una madre a sus 90 años, la cual era estéril desde su juventud y estaba seca por dentro. Este tipo de embarazo hoy sería algo imposible, por mucha tecnología la cual conocemos y avances médicos. El Todopoderoso debe mostrar su gran poder a toda la creación. Esto es sin duda un milagro donde toda la gloria es solamente de Elohim. Él dice que su gloria no la comparte con nadie, mostrando la sombra profética de aquel Mesías Yeshua que había de venir, siendo su concepción de una forma milagrosa, nacido de una virgen Alma, la cual no había tenido su primer periodo sin poder ovular en su cuerpo, pero aquí empezaron los problemas al poco tiempo con su hermano Ismael. Génesis 21, del 8 al 9, nos dice así: y creció el niño y fue destetado. Entonces hizo Abraham un gran banquete el día en que Isaac fue destetado. Pero Sara vio que el hijo de Abraham, que había tenido con Agar, la egipcia, su sierva, se burlaba. Por eso le dijo a Abraham: expulsa a esa esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de esa esclava con mi hijo Isaac. Pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham Avinu, por cuanto era su hijo. La raíz de la palabra que ha sido traducida como burlándose es sahak, que quiere decir reír, y es la misma que es en el nombre Isaac. Esa palabra es usada también en el sentido sexual en otros contextos. También es usada en relación con la idolatría, según Shemot 32:6, donde está escrito: y al día siguiente se levantaron temprano y ofrecieron ofrendas de ascensión y trajeron ofrendas de paz. Y el pueblo se sentó a comer, a beber y se levantó a regocijarse. Sahak. Por lo tanto, es posible que la burla que hizo Ismael de Isaac era una mezcla de violencia, sexo e idolatría. Estos tres pecados son los más importantes en la Torá. Obviamente, Sara como madre estaba pendiente y lo vio y le sentó muy mal. Esa influencia no era buena para su hijo Isaac. Además, corría el peligro de morir por un accidente, pues Ismael utilizaba el arco siendo mayor que Isaac, con el que aquí había un gran problema, el cual debía ser cortado de raíz enérgicamente, pues la vida del hijo de la promesa estaba en peligro. Sara, por la inspiración del Ruach HaKodesh, lo dejó muy claro el de expulsar al hijo de la sierva,
pues Sara no quería que Ismael heredara con Isaac, pues era, como he dicho, un peligro continuo y además una mala compañía para Isaac, para el hijo de la promesa. Aquí encontramos en un contexto donde Sara toma el mando de la situación y por medio del Ruach HaKodesh habla y le dice a Abraham que Ismael con la sierva debe ser echado fuera del campamento. Aquí tenemos la confirmación en Génesis 21 del 11 al 14. Pero el asunto pareció muy grave ante los ojos de Abraham por cuanto era su hijo. Entonces dijo Elohim a Abraham: no parezca grave ante tus ojos los del muchacho y tu sierva. Escucha la voz de Sara en todo lo que te dice, porque en Isaac te será llamada descendencia. Aunque también del hijo de la sierva Agar haré una nación, pues él es descendiente tuyo. Abraham entonces se levantó temprano en la mañana, tomó pan y un odre con agua y lo dio a Agar, poniendo sobre su espalda también al niño, y la despidió. Y ella se fue y anduvo errante por el desierto de Berseba. El Eterno mismo tuvo que decírselo a Abraham, pues dice la Escritura que le pareció muy grave la petición de Sara. Seguidamente cedió y expulsó a la egipcia y al joven con pan y un odre de agua para el camino, hasta que Agar lloró y fue oído por el Eterno, dándole esta respuesta el Malach Elohim. Nos vamos al verso 17 hasta el 21. Pero Elohim oyó la voz del muchacho y el ángel de Elohim llamó a Agar desde los cielos y le dijo: ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Elohim ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque haré de él una gran nación. Y estuvo Elohim con el muchacho, el cual creció y habitó en el desierto, y fue tirador de arco, y habitó en el desierto de Parán. Y su madre tomó para él una mujer de la tierra de Egipto. Esta fue la segunda profecía que el Eterno le dio a Ismael. Pero vamos a ver la primera, que le fue dada antes de su nacimiento, pues Agar despreciaba a Sara grandemente cuando estaba embarazada y le hacía de menos, siendo afligida por Sara hasta que Agar se fue del campamento. Vámonos a Bereshit 16, 7, 12 y lo leemos. Pero el Malach de Elohim le halló junto a un manantial de aguas en el desierto del camino de Sur y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? Y ella respondió: huyo de la presencia de mi señora Sarai. Entonces le dijo el ángel: vuelve a tu señora y humíllate bajo sus manos. Y le dijo el ángel del Eterno: multiplicaré en gran manera tu descendencia, y debido a su multitud no se podrá contar. También le dijo el Malach Elohim: he aquí estás encinta y darás a luz un hijo, y llamarás a su nombre Ismael, porque el Eterno ha escuchado tu aflicción. Y él será un hombre como el asno salvaje. Su mano estará contra todos, y la mano de contra todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Era necesario leer estas dos profecías para poder entender y asimilar qué estaba sucediendo y ver la arrogancia, la envidia y la maldad de Agar contra Sara. Y también los dos actores principales, Ismael e Isaac. Esto es algo que no ha cambiado desde hace más de 3.800 años aproximadamente. Pero en este principio de lo que estamos viendo hasta el día de hoy, el pueblo de Israel y el mundo árabe y las naciones, el cual afecta a nuestra sociedad de una forma grandísima. Y casi ningún creyente desconoce la persecución atroz para exterminar al pueblo de Israel, el pueblo escogido desde los tiempos de Abraham Avinu. El antisemitismo creado por el mundo islámico, haciendo al pueblo de Israel como el epicentro de todos los males que hay en el mundo. Y vuelvo a repetir que esto ha sido desde los tiempos de Abraham.
Y le vamos a dar incluso más énfasis. Esaú, el hermano de Jacob, que vendió su primogenitura por un plato de lentejas, se casó con una de las hijas de Ismael. Bereshit 26, 6 y 9, que dice así: Y vino Esaú, como Isaac había bendecido a Jacob, y le había enviado a Padán Aram para tomar para sí mujer de allí. Y cuando lo bendijo, le había mandado diciendo: No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padán Aram. Vio asimismo Esaú que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac, su padre, y se fue Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahalat, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaiot, además de sus otras mujeres. Desde el origen de Bereshit, Génesis 3:15, tenemos estas dos simientes: la simiente del Mesías Yeshua y la simiente del antimesías, del anticristo. Esta es la primera profecía mesiánica en Génesis 3:15, que dice así: Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y su descendiente. Él te aplastará la cabeza cuando tú hieras su calcañar. Desde Caín y Abel siempre ha habido esta batalla entre el mal y el bien, la existencia del Hijo de la promesa y los pactos de Elohim con su pueblo, el pueblo escogido desde Génesis 12:3, que dice así: Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El trasfondo con Ismael, con el mundo islámico, y de Esaú con las naciones, donde son vistos por el judaísmo como las dos raíces espirituales de los dos progenitores, los cuales hasta el día de hoy odian y rechazan a todo el pueblo de Israel, al pueblo judío, llegando junto con Amalek, que forma parte del fundamento religioso y mítico respecto a la enemistad y a la guerra santa de los judíos contra los no judíos. Y esto es visto como la fuente espiritual del antisemitismo. Eso es algo que vivimos en el siglo XXI y lo seguiremos arrastrando hasta que Yeshua regrese a salvar a su pueblo. Para que veamos las profecías bíblicas, las cuales son verdaderas y las cuales se cumplen, las cuales no tienen ningún tipo de error y todas se cumplen en su debido tiempo. El mundo islámico odia de tal manera al pueblo judío de Israel que lo único que desean es su muerte. Todo esto es profético, pues, como he dicho antes, el espíritu de Amalek nunca cesará de acosar física y espiritualmente a Israel para destruirlo, sea como sea. Sabemos que el mundo árabe son un pueblo fiero, donde la violencia es la mejor forma de expresión varonil y el machismo impera en sus cabezas. El que pega más fuerte es el que tiene la razón. No son personas de conversación ni de debate o del uso de la diplomacia. Son personas donde el terror y la violencia subyugan a la sociedad, imponiendo por la fuerza sus tradiciones, costumbres y religión, y no queriendo integrarse en los países occidentales. Tal como dice la escritura, Bereshit 16:12, el pueblo árabe, y él será un hombre como el asno salvaje. Su mano estará contra todos y la mano de todos contra él, y vivirá enfrentado a todos sus hermanos. Amados míos, la raza árabe, la cual la mayoría son de religión islámica, intentan imponer en todo el occidente el islam a la fuerza. Es la ley islámica llamada la Sharia. Recorta, cambia y manipula los valores morales,
éticos y espirituales de las enseñanzas bíblicas dadas por el Eterno a su pueblo Israel, pues ellos reclaman ser hijos de Abraham y reclaman ser sus herederos según la carne, que es cierto, citando el Corán a nuestros profetas, e incluso creen que Yeshua es uno de ellos. Pero ellos no aman ni respetan a su prójimo, pues su Dios, Alá, nada tiene que ver con el nuestro, pues es un Dios de muerte, de violencia y de terror. Al que no es musulmán le llaman infiel, y todo aquel que no es musulmán es tratado y rechazado como un perro, como un parias dentro de su religión. Ellos se creen de sangre superior y mejor que nosotros en todo momento. La imposición de esta ley islámica Sharia, con los puntos principales de acabar con todos los infieles, empezando con Israel y después con todas las naciones, pues ellos también esperan a su Mesías llamado el Mahdi. Vemos esto. ¿Qué es esto del Mahdi? El Mahdi en la escatología islámica, lo vamos a tocar muy brevemente, es un libertador mesiánico, el cual llenará la tierra de justicia y equidad, restaurando la religión verdadera, y marcará el comienzo de una corta era dorada, que durará 7 u 8 años nuevos, antes del fin del mundo, con reivindicaciones de justicia, de liberación política y dominación sobre los enemigos. Esto es lo que dice el Corán. Amados míos, he creído necesario explicar esto, pues necesitamos saber con quién vivimos y en qué tiempos estamos dentro de la profecía bíblica. Obviamente no todo es de color de rosa, y tenemos que saber que el Islam es una pandemia, una enfermedad de miles de millones de personas. Es la religión de la muerte y el terror propagado por todo el mundo. Y no hablo de la raza árabe como algo malo. Explico que en el contexto profético, el cual nos da la Escritura, ya desde el nacimiento de Isaac como el pueblo hebreo, ha sido perseguido y acosado hasta el día de hoy. Solo dejo este dato sobre el Holocausto, la Shoah, que después de la Segunda Guerra Mundial murieron más de 6 millones de judíos, que fueron orquestados todo por el gran mufti, el gran líder de Jerusalén, Haj Amin al-Hussein, líder del Islam en los tiempos de Hitler. El líder supremo religioso en aquella época, en 1941, convenció y apoyó a Hitler de la mayor matanza de judíos en las cámaras de gas, como todos conocemos. Ese exterminio del pueblo judío, la Shoah, esta religión que es peor que una pandemia, quiere acabar con todos los sionistas, que dicen judíos, y los cruzados, como nosotros nos llaman, que llaman a los cristianos en todo el mundo. Hay un dicho que dijo la presidenta de Israel, Golda Meir, dijo estas palabras: cuando los árabes tengan más amor por sus hijos que odio contra los judíos, podremos tener paz. Esa actitud que Agar tenía contra el joven sigue viéndose entre las madres del pueblo palestino, que envían a sus hijos a inmolarse con bombas suicidas para exterminar a un puñado de judíos. Hay mucho árabe bueno, de gente de paz, que quiere insertarse y convivir y recibir ayuda. Y también para el pueblo árabe hay salvación en el libro de Isaías 19, del 18 al 21, para el que lo quiera leer. Pero tienen que doblegar la cerviz y dejar de ser un asno salvaje a ser un cordero manso, donde puedan arrepentirse y clamar al Elohim de Abraham, Isaac y Jacob. Ahora vamos a ver el trasfondo espiritual de quienes son los creyentes en Yeshua, a quienes pertenecemos, de estas dos simientes, de estas dos promesas y de estos dos pactos, los cuales son sumamente importantes entenderlos,
cuando Rabbi Shaul nos lo dice en Gálatas 4, 22 al 31. Así dice Rabbi Shaul: porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. El de la esclava nació según la carne, pero el de la libre según la promesa, las cuales son alegorías, porque estas representan dos pactos. Una, Agar del monte Sinaí, te engendra para esclavitud. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia, y el figura de la Jerusalén actual, pues está esclavizada con sus hijos, pero la Jerusalén de arriba, la cual es la madre, es libre, porque está escrito: regocíjate, oh estéril, la que no da salud, prorrumpe y clama, la que no sufres dolores de parto, porque muchos son los hijos de la desamparada, más de los que tienen marido. Así que vosotros, hermanos, como Isaac, sois hijos de la promesa. Y tal como entonces el que nació según la carne perseguirá al que nació según el Ruach, así también ahora. Pero, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Por tanto, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Este es uno de los puntos más importantes dentro de la fe en el Mashiach Yeshua. Tenemos estos dos pactos y una sola promesa dada por Akadosh Baruj Hu, el cual se la da a Abraham, que iba a ser el padre de multitud de naciones. Génesis 12:1. Una promesa de donde vendría el Mesías Yeshua. Aunque Abraham tuvo dos hijos, uno fue el de la carne, de la esclavitud, y el otro el de la promesa, el del reino celestial de Yeshua HaMashiach. Y uno de ellos fue engendrado en la carne. Sabemos que esto es una alegoría a los rudimentos, a la prisa, la soberbia, la impaciencia, el ego, el humanismo, el querer ser Dios y tomar las decisiones por uno mismo, y muchos errores más que podemos cometer diariamente. Pero para el hijo de la promesa es todo lo contrario. Son la obediencia, el amor, la mansedumbre, la fe, la templanza, la fidelidad, el gozo, la paz. Estas cosas nos apuntan y nos llevan a la Jerusalén celestial, a todos aquellos que han recibido el nuevo nacimiento en el Mesías Yeshua, siendo inmersos en el bautismo del Ruach HaKodesh con la tevilá de agua y fuego. Pues nosotros los creyentes en Yeshua HaMashiach somos el fruto de la promesa dada a los patriarcas, de donde algo que no podía ser de una mujer estéril ha sido por el milagro del Todopoderoso. De la misma manera que Sara fue estéril para tener hijos, y en el tiempo ordenado por el Santo bendito sea, Isaac, el hijo de la promesa, vendría como redentor. Y para los que vivimos en el espíritu de santidad, somos perseguidos por los hijos de la carne, y todo lo referente a los rudimentos del pecado del mundo, el cual nos intenta sacar de la verdad de la Torá, instrucción divina. Los que por gracia somos salvos, aplicando los mandamientos de Elohim como un maestro de santidad, temor y reverencia, nos recordamos la parashá anterior que Shechem nos lleva a Moré. Shechem, que es la entrega total de todo nuestro ser, Romanos 12:1, nos lleva a Moré, al aprendizaje de la Torá de Moshe. El temor y la reverencia, el cual nos ayudan a alcanzar la santidad, a hacer Mashim Tobim, las buenas obras inspiradas por el Ruach Adonai que glorifican a Elohim. Sin olvidar la escritura de quien fuimos y la promesa dada a los profetas a un pueblo que no era pueblo, como dice el libro de Romanos capítulo 9, 24 y 25. A los cuales también llamó a nosotros, no solo de entre los judíos, sino también de entre los gentiles, nos dice así Pablo. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada.
Y sucederá que en aquel lugar donde les fue dicho, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Elohim viviente. Pues los verdaderos hijos somos los que obedecemos y damos fruto en la obediencia en Yeshua, echando fuera de nosotros toda la carnalidad para con la libertad que hemos recibido en el Mesías por medio de su muerte y resurrección. Somos herederos como los hijos de la libre, pues ya no vivo yo, sino que Yeshua vive en mí, pues con él hemos sido juntamente crucificados, según Gálatas 2:20. Así que la fe de Abraham se prueba de una manera mucho más profunda en el capítulo 22, que vamos a ver ahora el sacrificio de Isaac. Elohim lo llama a ofrecer a su propio hijo en Bereshit 22:3. Vamos a leerlo. Abraham se levantó muy de mañana, ensilló su asno y tomó a 2 de sus siervos con él, junto con su hijo Isaac. Cortó la leña para ofrecer la ofrenda de ascensión, salió, fue al lugar que Elohim había señalado. Desde el principio Abraham confió en Elohim a pesar de la enormidad del mandato de Elohim. Quizás una de las formas en que había sido educado en esa confianza fue como echó a su hijo Ismael del campamento. Esa confianza es evidente cuando Isaac preguntó: ¿dónde está el cordero, padre mío? Abraham le dijo que Elohim proveerá. Sin embargo, por el bien de Isaac, Elohim no proporcionó un cordero, sino un carnero sustituto. Génesis 22:13. Debido a la fe y a la confianza de Abraham en el Eterno, proporcionó un sacrificio sustituto para Isaac. Asimismo, Elohim proporcionó un sacrificio para los pecados de todos los que comparten la fe de Abraham. Yohanan 3:16 nos dice así: porque de tal manera amó Elohim al mundo que incluso dio a su único hijo, para todo aquel que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El cordero que Abraham dijo que el Eterno iba a proveer hace alusión al Corbán de Pesach, el sacrificio de la Pascua que todos conocemos. Y los machos cabríos que se encuentran en el relato de Jacob hacen alusión a los 2 machos cabríos que se usaban en Yom Kippur, el día de la expiación o el día del perdón, para cubrir y quitar los pecados de todo el pueblo de año en año. Así que aquí hay una relación entre Pesach y Kippur. De la misma manera encontramos en el mensaje de Yohanan ben Zaharías, según está escrito en Juan 1:29. Al día siguiente vio a Yeshua que venía hacia él y dice: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Con la muerte del Mesías se cumplió la profecía del Cordero en Pesach, que libera de la muerte a los primogénitos en Egipto. Los primogénitos representan a todo el pueblo y también se cumple la profecía de los machos cabríos que quitan el pecado de Israel en Yom Kippur. Nos vamos al verso 10 del capítulo 22 y dice así, del 10 al 14: y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el Malaj Elohim lo llamó desde los cielos y le dijo: Abraham, Abraham. Y él le dijo: heme aquí, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada. Le dijo: pues ya conozco que eres temeroso de Elohim, por cuanto no me rehusaste a tu hijo único. Entonces alzó Abraham los ojos, y aquí vio un carnero detrás trabado por los cuernos en el zarzal. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham aquel lugar Adonai Jireh. Por eso dice hoy: en el monte donde Adonai
será visto. Según vemos, Abraham tenía su corazón dispuesto, listo para sacrificar a su hijo bajo la obediencia, la cual él estaba ejerciendo en ese momento. Cuando entendemos que la justicia de Elohim exige que haya un sacrificio humano para salvar al pecador, el cual se arrepiente, alguien tiene que morir en su lugar. La paga del pecado es la muerte, y si el pecador se arrepiente, la justicia del Altísimo exige que haya un sustituto y que alguien pague en su lugar. Si no hay sustituto, no hay una base justa para el perdón. Rabbi Shaul también nos lo explica esto en el libro de Romanos 3, 24 al 26, que nos dice así: el Mashiach Yeshua, a quien Elohim exhibió públicamente como propiciación, el pago por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Elohim pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y que sea el que justifica al que tiene fe en Yeshua. Así que la muerte en Yeshua es la única base totalmente justa sobre la cual el Eterno puede perdonar al pecador que se arrepiente verdaderamente de sus pecados. Ahora aquí el Altísimo se manifiesta con su atributo de misericordia, diciendo a Abraham que no sacrifique a su hijo. Como dije antes, en su corazón ya lo había hecho de una manera simbólica, volviendo a la vida. Vamos con el verso 14, y dice: y llamó a Abraham a aquel lugar Adonai Jireh. Esto, Adonai Jireh, quiere decir Adonai, o el Eterno, proveerá. En el hebreo es Yud Hei Bat Hei Jireh, lo cual significa un sentido simple: el Eterno elegirá y verá. También implica provisión, puesto que implica también el hecho de proveer. Así que en ese lugar, en el monte Moriah, donde fue o iba a ser sacrificado Isaac, el Eterno tendrá sus ojos para elegirlo y ver los sacrificios de los Bené Israel que se han dado y que serán dados durante el reino mesiánico. También implica que en este monte Moriah, el Eterno proveería para sí el cordero que fue solicitado anteriormente. También significa que en ese lugar el Eterno se mostrará, en el monte Moriah, sino en todo el mundo el Eterno se mostrará, tal y como está escrito en el libro de Isaías, capítulo 52, verso 10. El Eterno ha desnudado su santo brazo a la vista de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación de nuestro Elohim. En ese lugar, el Eterno mostró en público no solamente su justicia, sino también su misericordia al entregar a su propio Hijo, a Mashiach, para ser un sacrificio. Y en ese mismo lugar mostrará otra vez su justicia al juzgar a las naciones que se reúnan en la última guerra contra Israel, la batalla de Armagedón, y su misericordia al salvar a los que ansiosamente esperamos por el regreso de Yeshua HaMashiach. Ya, para ir terminando, debemos recordar esto siempre, esto en nuestras vidas. Adonai Jireh, Adonai proveerá. Proveerá todo en nuestras vidas de una forma sobrenatural, siempre que vivamos bajo la obediencia de la bendita Torah, las cuales son las enseñanzas de nuestro Adón Yeshua. El espíritu para nada, la carne para nada vale, el espíritu es el que da la vida. Esto nos encamina, nos perfecciona y santifica rumbo a la salvación de nuestras vidas con la práctica de nuestra Emuná Shelema,
de una forma dinámica y activa a todos los creyentes. Amados hermanos, espero que con este estudio de la Parashá Vayera hayamos podido entender que el hijo de la promesa, Isaac, es la forma profética de nuestro Adón Yeshua. Todo lo que hemos estudiado de quién es, tanto como la Menra, Dabar, Logos, la palabra, y todo lo que hemos estudiado, sea de perfeccionamiento para vuestro espíritu, para fortaleceros, para daros crecimiento, para daros una visión más amplia de que cada día, cada uno de nosotros vamos aprendiendo. No quiero alargarme más, espero que si este estudio te ha gustado, por favor, dale al like, dale al me gusta. Si tienes alguna pregunta o alguna duda en la cual te podamos ayudar, por favor, ponnos un correo electrónico y te responderemos lo antes posible. Si te quieres suscribir a nuestro canal, eres más que bienvenido. Y bueno, como he dicho, espero que haya sido de tu agrado. Vamos a hacer tefilá, vamos a agradecer al Eterno este tiempo de estudio. Si me quieres acompañar, eres más que bienvenido. Así que vamos a elevar una oración al Todopoderoso. Bendito eres tú, Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Gracias, Señor, te damos por esta Parashá Vayera, Señor, donde tú has mostrado, Señor, la importancia de tu Torá, de tu reino, Señor, cómo te acercaste a nuestro padre Abraham, cómo le mostraste y cómo confirmaste los pactos y las promesas, Señor, de la venida del hijo de la promesa, de Isaac, y no el de la carne. Aunque Sara se olvidó y él también se olvidó, tú cumpliste, Señor, porque tú eres un Dios de pactos que mantiene la fidelidad sobre tu pueblo, Señor, y tú no puedes mentir ni equivocarte porque no eres hijo de hombre, ni ser humano, el cual te puedes cansar o equivocar. Tú eres Elohim, Sebaot, Akadosh Baruj Hu, Yud, Hei, Vav, Hei. En ti confiamos, en ti reposamos, en ti tenemos todos los pactos y promesas, por medio de tu Hijo Yeshua, nuestro Redentor, la Dabar encarnada, Menra, Yeshua HaMashiach, el Verbo hecho carne que se hizo tabernáculo entre nosotros y habitó entre nosotros y se manifestó y mostró tu gloria y mostró todas las verdades de tu reino. A Kadosh Baruj Hu te damos gracias por este estudio. Te pido que bendigas a todos mis hermanos y mis hermanas, al huérfano, al pobre, a la viuda, al necesitado, al extranjero, Señor, a todo tu pueblo Israel, Señor, que des sabiduría y que nos dé la victoria, Señor, que encamines cada día más y más a los que no encuentran ese camino, Señor, y que a tu pueblo Israel cada día vayan encaminándose más en la verdad del Mesías Yeshua. Sabemos que todo ha de acontecer, que Israel ha de sufrir hasta los últimos tiempos, Señor, hasta el regreso del Mashiach, pero clamamos por tu misericordia, Señor. Guarda a tu pueblo, bendecimos la tierra de Israel, a los gobernantes y bendecimos a Jerusalén. Jerusalén, 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 si yo te olvidare, que mi mano diestra se secara y que mi lengua se peca en paladar. Que haya shalom dentro de tus muros, shalom dentro de tus palacios. Por amor a mis hermanos y mis amigos, diré yo, sea shalom dentro de ti, ciudad del Rey Mesías. A ti sea la gloria, la honra y el poder. Gracias, Señor, que este mensaje llegue a miles de millones de personas. Beshem Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Bueno, amados creyentes, pues me despido de todos ustedes. Que tengan un día de Shabbat precioso, que dancen, alaben al Señor, estudien Torah, que crezcan en el Espíritu y sean grandemente fortalecidos. Pues nada más, me quiero despedir de todos ustedes. Un fuerte abrazo, su hermano desde España, por amor de Sion no callaré. Que tengan un Shabbat Shalom. Shalom Aleichem. Kol Tuv.